Familia bonita, les tengo una pregunta. ¿Ustedes ya conocían este pincel? Yo en mi vida lo había visto, pero hace unos meses tuve la oportunidad de viajar y fui a esta papelería bonita llamada Blick Art Materials, que seguramente ustedes han de conocer. Y pues bueno, les traje varias cositas para conocer, obviamente con ustedes. Y aquí en nuestra serie de Conociendo Materiales vamos a empezar con este raro pincel. Estando en la papelería, una de mis amigas me lo mostró y nos surgió la duda de para qué servía. Después como que lo deducimos, así que me lo quise traer porque obvio lo tenía que descubrir con ustedes. Este es un pincel plano freestyle de la marca Liquitex. Es un pincel con tipo de cerdas o barras de nylon que son flexibles. Tiene una férula a prueba de óxido para mayor durabilidad y este mango, como pueden ver, nos brinda una mayor comodidad al sostenerlo. Y ustedes dirán como yo, ¿pero para qué sirve? Pues para lograr efectos de salpicaduras, con lo que podremos lograr texturas, manchas de pinturas o un cielo estrellado, por ejemplo. Y este tipo de efectos los podemos aplicar en manualidades como para decorar papel o también para hacer algún efecto en alguna ilustración, que este podría ser nuestro caso. Y tal vez se hicieron la misma pregunta que yo me hice en mi cabeza, y qué tiene de diferente si usamos, por ejemplo, un cepillo de dientes o pinceles, que regularmente es lo que utilizamos para hacer como este tipo de salpicaduras. ¿Quedaría el mismo efecto? Así que no nos vamos a quedar con la duda y vamos a hacerlo para que podamos ver cuál es la diferencia de este pincel con estas dos opciones que podemos tener un poco más a la mano. La primera opción que vamos a probar es el cepillo de dientes y como pudieron ver, utilizaremos tinta china con un poco de agua. Al probar el cepillo podemos ver que la textura que nos deja es como de puntitos muy pequeños, muy finitos y también como más compacto. Es decir, la salpicadura es más cerrada. Con el pincel también lo podemos hacer de dos formas, que es dándole como unos pequeños golpes y saldrán este tipo de puntos, como pueden ver, que son como más grandes y más abiertos, más espaciados. Pero si le hacemos el mismo efecto que utilizamos para el cepillo de dientes, de igual manera podremos lograr una textura de salpicadura más cerrada, pero no tanto como la que deja el cepillo de dientes. No sé si pueden notar que la salpicadura es más dispersa con el pincel. Y ahora sí vamos a probar nuestro pincel flat y lo único que tenemos que hacer es humedecer las puntas en nuestra mezcla de tinta china con agua y vamos a ver cómo nos deja la textura este pincel. Lo podemos hacer de diferentes formas, igual con golpecitos en la otra mano, o podemos también deslizar las cerdas de manera horizontal o vertical y lograr este efecto que estamos viendo. Y para mí la verdad siento que lo tengo un poco más controlado que con el cepillo o en el pincel, además de que siento que se expande mucho mejor la salpicadura y podemos lograr tamaños grandes y pequeños también dependiendo mucho de cómo manejemos este pincel. Como conclusión, para mí sí definitivamente me gustó un poco más este pincel y les voy a platicar por qué. Hay varias razones, independientemente de que lo podamos hacer de igual manera con el cepillo o con un pincel y podemos lograr casi el mismo efecto. En lo personal es más fácil de utilizar, siento que tengo un poco más de control, además de que al finalizar también puedes tener como una facilidad de limpiar este tipo de pincel por sus cerdas que son de nylon, y también es un pincel que siento que puede ayudar muchísimo si quieres hacer arte, por ejemplo, en un lienzo más grande, ya sea en un cuadro, en un marco, en una pared. Pero mientras vamos a hacer algo digno de este canal, que es la ilustración, y pues vamos a utilizarlo ahora.
Y en esta parte de la ilustración es donde vamos a aplicar la salpicadura con nuestro poderosísimo nuevo pincel flat para darle este toque o este efecto diferente a esta pequeña ilustración que hicimos de rápido como ejemplo, y vean cómo podemos aplicar este efecto con este pincel. Y con esto damos por finalizado esta prueba de este nuevo pincel que les traje para que ambos conociéramos. Seguramente les voy a traer un poquito más de ejemplos porque tengo unas ideas diferentes para utilizar este pincel y ya se las estaré enseñando en un próximo video. De nuevo, mil gracias por llegar hasta este punto. Como siempre me hace muy feliz verlos de nuevo por aquí y también a las nuevas personitas que están llegando. Gracias una vez más, ya saben que si les gusta este contenido y les gustaría que les notificaran cada vez que subo algo nuevo, no olviden suscribirse, activar la campanita y bueno, lo demás ya lo saben. Muchísimas gracias. Recuerda y siempre ten presente que si quieres lograr algo,